Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Noche del miércoles 25 de abril de 2018, una jornada esta que ha venido marcada por un montón, por muchísimo volumen de información, con lo cual casi tenemos que comenzar como si esto fuera un espacio informativo al uso. En la jornada en la que Cristina Cifuentes, bueno, pues por fin para unos, ha presentado su dimisión acuciada primero por esos másters de dudosa factura, posteriormente, bueno, por un vídeo que alguien tenía guardado desde el año 2011 y que la incriminaba en el hurto de unas cremas cosméticas. Bueno, pues la presidenta de la Comunidad de Madrid ha presentado la dimisión para alivio de unos y alegría de otros. Una jornada esta que en Asturias nos deja también la visita del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha afirmado al recoger el premio Pura Tomás que le han otorgado los socialistas obetenses, que está convencido de que la oficialidad del asturiano será realidad en la próxima legislatura, ya que hoy una mayoría creciente de asturianos se posiciona a favor. Bien, el hombre que prometió quitar el peaje del Huerna, y ahí está. El hombre que negó la crisis, y ahí estuvo, y ahí está. El hombre que dijo que la economía española era de Champions League y alcanzó la tercera división más rápido incluso que el Real Oviedo, bueno, pues ahora se posiciona a favor de la lengua asturiana. El mismo hombre que a los catalanes les dijo: aprobad el estatuto que queráis, que yo en Madrid lo refrendaré. Bueno, pues ahí lo tenemos. Zapatero sale del anonimato, sale de las sombras para apoyar la lengua asturiana y sumarse a la nueva tendencia del nuevo PSOE. Antaño queda el posicionamiento del que fue presidente del Principado y senador actualmente, Vicente Álvarez Areces. Bueno, en otro orden de cosas, ya en el mundo de la cultura, mucha actividad en el Principado, porque ya conocemos quién es el nuevo premio Princesa de las Artes y tiene que ver con el cine. Escuchamos al presidente del jurado. Ha acordado conceder el premio Princesa de Asturias de las Artes 2018 al cineasta estadounidense Martin Scorsese. El jurado conoce, ante todo, y reconoce la trascendencia de la labor creadora de Martin Scorsese. Se trata, en efecto, de uno de los directores de cine más destacados del movimiento Renovación Cinematográfica, surgido en los años 70 del siglo XX. Ha dirigido más de una veintena de películas que ya forman parte de la historia del cine y se mantiene actualmente en plena actividad, aunando en su obra con maestría, innovación y clasicismo. Bueno, pues enhorabuena al genial cineasta norteamericano, autor, entre otras, de Infiltrados. Quizás ahora mismo Cristina Cifuentes se pregunte o vea Infiltrados y diga ¿quién tendría el vídeo desde 2011 y no lo hizo público hasta ahora? No lo sabemos. Bueno, más cultura. En este caso nos vamos a ir unos días atrás, nos vamos a trasladar hasta el Teatro Campo Amor para ver unas imágenes de la actuación de Sara Varas. Y algunos se preguntarán, ¿y por qué ahora? Porque todo momento es bueno para la cultura y también para disfrutar de Sara Varas. Este fin de semana ha pasado por las tablas del Campo Amor la compañía de Sara Varas con ese duende, esa magia y esa luz en el escenario que solo las estrellas como ella pueden brillar en este universo. Con el espectáculo Sombras, Sara Varas nos cuenta que desde que nació a través del tiempo, la sombra de la farruca la acompaña a través de sus pies y la cadencia de su cuerpo crea en el escenario una mezcla de luces y sombras que se unen para dar vida a un espectáculo que desde el primer compás te llevan volandas por todos, absolutamente todos, los palos del flamenco. Vamos a leer un poquito más despacio para que dé tiempo a que veamos a Sara Varas en las imágenes y no unas meras sombras en el escenario del Teatro Campo Amor. Escoltado por el virtuoso de la guitarra Queco Baldomero, la voz rota del Rubio de Pruna, una percusión bien ejecutada por Antonio López y su pareja en el escenario y en la vida, José Serrano. Un espectáculo que rozó las 2 horas de duración sin interrupción, en la que un teatro entregado disfrutó de uno de nuestros referentes en la danza mundial. En serio, la que aparecía desde un extremo del escenario caminando hacia el centro era Sara Varas, así nos lo aseguran. Así que comenzamos el programa de hoy ya con la cabecera.
Bueno, pues si al inicio hablábamos de danza, a continuación vamos a hablar de música, si bien en términos bien distintos. Dejamos lo que es la actuación de Sara Varas para centrarnos en esta ocasión con los profesionales, hombres y mujeres que componen el Regimiento de Infantería Príncipe número 3, con base en el acuartelamiento Cabo Noval del concejo de Siero. En esta ocasión vamos a hablar de música. Música porque aquellos que están familiarizados con el tema militar, con el tema castrense, quizás porque tengan familiares, amigos o porque hayan hecho la mili, bueno, pues son muchos los casos, incluso en personas mayores, que todavía recuerdan los toques de corneta con los que se gobiernan los cuarteles, desde la hora de levantarse hasta la hora de acostarse. Sin embargo, la música dentro de una unidad, como es el Regimiento Príncipe, es más que esos toques de corneta. Bueno, pues 3 de los integrantes de la banda de guerra nos lo van a explicar. Paso a presentárselos. Se trata del cabo del Regimiento Príncipe, Javier Martínez. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y frente a él, 2 soldados. Adrián Fernández, ¿qué tal? Buenas noches. Y Borja Barbón, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues los 3 son integrantes de esa banda de guerra del regimiento. Vamos a comenzar por definición, porque yo es un término que no había escuchado hasta hace unos días. ¿Qué es una banda de guerra? Vamos a ver, básicamente una banda de guerra es un grupo de militares que forman un tipo de banda de música. Hay bandas de música y hay bandas de guerra. La banda de guerra, propiamente dicha, está formada por personal de tropa, quiere decir, soldados, cabos primeros. Generalmente un cabo primero es el que manda una banda de guerra, que sería el maestro de banda. Luego, dependiendo del tipo de banda, porque hay 3 tipos, A, B o C, pues la banda puede tener más cabos o más soldados también. Entonces, su labor principal pues consiste en interpretar marchas militares, acompañar a las bandas de música en esas marchas militares que una banda de guerra no puede tocar y, sobre todo, interpretar o tocar los toques de ordenanza, valga la redundancia. Claro. Variado. Bien, entonces, ¿quiénes, cuántos y qué instrumentos componen, por ejemplo, en el regimiento, en su unidad? En el regimiento lo componen las trompetas, cornetas, gaitas y tambores. Somos como unos 25 aproximadamente, entre 20 y 25. Y va oscilando el número, sí, bueno, pues, sí, dependiendo, porque se va moviendo la gente. Claro. ¿Y tiene la banda alguna peculiaridad particular en cuanto a instrumentos, gaita, me imagino por el tema de que estamos en Asturias, o forma de interpretar alguna temática, alguna obra? Me refiero a la banda del propio regimiento. La banda esta de aquí tiene gaitas, que es el instrumento típico de aquí de Asturias, que otras bandas de otros sitios no... Dependiendo del tipo de banda de guerra, pueden incorporar o no instrumentos tradicionales de la región. Entonces, en concreto, esta banda es de tipo B, puede, aparte de tener cornetas, tambores, puede incorporar pues la gaita, que es un instrumento típico de la región. Típicamente. En Galicia, por ejemplo, lo mismo. En León, no sé en este momento si tendrán gaitas, pero tuvieron gaitas también. Entonces, pero, por ejemplo, si una unidad que esté destacada en Badajoz no tendría por qué tener gaita. No tendría por qué. No debería tener gaita, porque claro, no es un instrumento típico de típicamente de la zona, claro. ¿Son o han sido músicos profesionales sus integrantes? ¿Son músicos aficionados? ¿Tienen que tener un conocimiento previo, bueno, pues antes de integrarse? Vamos a ver. Todo el personal que tenga una cierta aptitud, digamos así, para la banda, tener sentido del ritmo, gustarle la música, puede pertenecer a la banda. Principalmente lo que necesitamos es gente que sea profesional. Claro, claro. Si no hubiera gente profesional, gente que tenga interés por aprender por lo menos. Y en este momento no hay gente profesional en la banda. No hay gente que se dedique en la calle, por ejemplo, a tocar un instrumento profesionalmente. Es cierto que muchos sí tienen conocimientos de música y alguna vez han tocado algún tipo de instrumento,
Pero profesionales ahora mismo no los hay. Los ha habido, y los habrá. Bueno, los soldados que vienen, pues alguno puede tener haber estudiado, entonces pueden pertenecer a la banda. Preferiblemente que sean profesionales, por supuesto. Claro. Y dentro de lo que es el día a día del acuartelamiento, ¿realizan más funciones que la que es la propia música? Sí, algunos tenemos, bueno, algunos no, todos tenemos otra dependencia. Algunos nos encargamos del depósito de municiones, aparte de hacer lo que es el día a día, salir a hacer deporte, vamos a la dependencia y luego sí, ensayamos en torno a 2 horas, luego volvemos a la dependencia. Sí, tenemos que hacer más de un trabajo. Claro, correcto. El ensayo entiendo que es importante, ¿no? Puede llegar un acto, ya sea civil o castrense, y estar la cosa, por supuesto, ahí, ¿no? El ensayo es diario, se puede perder muchísimo. Pasando una semana se puede perder muchísimo. Lo primero, por ejemplo, trompetas, cornetas, la embocadura se pierde muy fácilmente. Es muy difícil ganarla. Entonces, el ensayo tiene que ser continuo, permanente, diario. Todos los días mínimo tienen 2 horas de ensayo, todos los días. Aparte de, como decía Adrián Barbón, Borja Barbón, aparte de su dependencia que tuvieran en cada uno de su destino. Todos los días tienen ensayo, 2 horas. Claro. Es que si no... Sí, no, claro, imposible, claro. Las obras que se interpretan, el repertorio, ¿se va renovando o vienen siendo las mismas desde hace años, las que escucharon nuestros padres, nuestros abuelos, cuando iban a la mili? Tenemos... sí, bueno, vamos renovando, cada año metemos alguna canción nueva siempre, pero tenemos... Un repertorio. Sí. Un repertorio ya anterior, bueno, sí. ya consolidado. Sí, así, y ¿no? cada año intentamos meter siempre algo más nuevo para algún tema para ir nuevo. renovando. El problema básico que tiene una banda de guerra es que las marchas que puede interpretar una banda de guerra no es una banda que puede interpretar, o sea, no es una música que puede interpretar una banda de música. Las bandas de guerra, generalmente las marchas que tocan se aprenden todas de oídas, no hay partituras. Entonces, tiene una cosa buena y una cosa mala. La buena, que no hace falta que sea un profesional de la música. La mala es que tampoco se puede hacer nada nuevo. ¿Qué ocurre? Que como también dentro del ejército hay mucho movimiento de personal, puede venir personal de otras unidades que tienen sus marchas y se pueden adaptar a la banda del regimiento donde estamos nosotros, por ejemplo, ahora. Entonces es lo bueno que tiene, que hay muchas marchas militares y dentro de cada región pues se saben X, aquí X, y al pasar destinos de un lado a otro, la gente pues pueden aprender nuevas marchas. Claro. Además de los actos típicamente militares, típicamente castrenses, como bueno, algunos de los que vemos en las imágenes, participan en otros como Semana Santa, bueno, pues más, digo Semana Santa por ser la más cercana en el tiempo, ¿no? Sí, también participamos en San Pedro de la Felguera, en alguna jura de bandera civil. Colaboraciones con la Guardia Civil. La Feria de Muestras, también vamos todos los años a la Feria de Muestras. Alguna que pueda surgir ocasionalmente, pero bueno, sí, no tenemos ningún problema. O sea, hay colaboraciones durante todo el año prácticamente. Claro. Bueno, distintos actos protocolarios. Me comentaban, va a haber una jura de bandera en Cudillero, donde entiendo que van a estar presentes, ¿no? Por supuesto, sí, claro. Bueno, para el tema, ejemplifiquemos, el tema de una jura de bandera, como puede ser la de Cudillero. ¿Hay un repertorio fijo? ¿Ustedes dicen, bueno, tenemos que ir, vamos a ensayar esto y esto, o hay que ponerse a elegir lo que se va a interpretar? Para la jura de bandera en concreto hay un repertorio fijo. Luego, por ejemplo, a la hora de desfilar los jurandos, eso es lo que puede variar. Claro. En las marchas que se toquen en el desfile de los jurandos puede variar. Unos años se pueden tocar unas marchas, otros años se pueden tocar otras marchas, pero lo que es el acto en sí es un repertorio fijo y establecido en lo que tiene que ir en cada momento. Cuando la unidad se tiene que desplegar en el exterior, por ejemplo, Afganistán, Líbano, Irak, ¿ustedes van también en este despliegue? Es decir, ¿es necesario que los músicos acompañen también la unidad? Yo, por la experiencia que tengo, yo nunca he visto la banda de guerra desplegar en una misión.
Lo que sí he visto es ir un mínimo de personal para algún posible acto que pueda haber. Claro. El cornetín de órdenes, por ejemplo, Por supuesto. debería ir porque siempre va a haber algún acto. Pero bueno, no va la banda de guerra como tal. Al completo, claro. Bueno, los tradicionales toques de corneta, de inicio y final de jornada, ¿siguen siendo con una corneta física en nuestros días? O ahora, por ejemplo, quizás diga una barbaridad, hay un sistema de megafonía, se calca un play y toca. Pues el izado de bandera sí que o lo toca la banda completo o un corneta a diario. El fin de semana no, el fin de semana es megafonía y luego el resto de toques ya es megafonía ya hasta la hora de dormir. Claro. Y esto se lo pregunto también desde el desconocimiento más absoluto, ¿esta letra, llamemos así, de quinto levanta, tira de la manta, es una invención o es tradicionalmente así? Tradicionalmente se canta eso. No sé si es una invención de alguien o es que era así originalmente, no lo sé, pero bueno, se canta así, sí. Claro, se canta de ese modo, ¿no? Bueno, ¿cuánta gente se habrá levantado con ese son, pues diariamente, y muchos aún lo recuerdan y lo transmiten a sus hijos e incluso a sus nietos? Bueno, a nivel de brigada, ¿la banda de guerra pasa a banda de música? No, la brigada tiene también una banda de guerra, es de diferente tipo, es tipo A. La diferencia entre A y B, que somos nosotros, no es que pueda llevar más instrumentos o menos instrumentos, no, es solo en cuanto a la cantidad de personal. Dependiendo de si tenga más batallones o menos batallones un regimiento, como hemos dicho antes, puede haber 3 tipos de bandas, A, B, C. La C puede tener cornetas y tambores, la B, cornetas, tambores y el instrumento propio de la región. Y la A es prácticamente igual que B, pero con más personal. Claro. Hay un desconocimiento, grande, o es conocida la música militar en España. Por ejemplo, en ocasiones pues dan giras por España, me parece que se llama coros del ejército ruso, o del ejército, sí, ruso o soviético anteriormente, y llenan los teatros, en distintas capitales españolas. ¿Hay un desconocimiento grande de lo que es la música militar en España? Sí, la verdad que hay un desconocimiento grande. Nosotros, como militares y de la banda de guerra, intentamos acercarnos a lo que es a la gente, pero lo que son las marchas en sí hay muchas que no se conocen. Bueno, yo personalmente, cuando entré, había muchas de las marchas que desconocía. Y para finalizar, tengo una curiosidad. Cuando el corneta por la mañana toca para que se levanten, quiero decir, el acuartelamiento de ustedes es un acuartelamiento grande. Hay que tener pulmón para que se lo oigan todo el acuartelamiento, ¿no? Porque no es que digas, oye, pues es la extensión de medio campo de fútbol. No, el acuartelamiento es muy grande y para que se le oiga en todo el recinto. Bueno, antes era más difícil porque era un corneta el que lo tocaba. Ajá. Y se tenía que tener mucho pulmón. Ahora, como bien dijo con la megafonía, Adrián, pues va... es con megafonía. Claro, pero cuando había que tocar a corneta... Había que tocar bien. Entiendo que el hombre tenía ahí sus pulmones, en una palabra. Tenía unos pulmones. Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres. Ya conocemos un poquito más lo que es una banda de guerra y nos hemos acercado un poquito a la música militar. Muchísimas gracias a los tres. Javier Martínez, cabo del Regimiento Príncipe número 3, Adrián Fernández, soldado, y Borja Barbón, soldado también. Muchísimas gracias a los tres por estar esta noche con nosotros. Bueno, pues nos vamos rápidamente a publicidad. Volvemos y a la vuelta pues continuamos con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos el programa de esta noche, una jornada esta que viene marcada, bueno, pues ya lo saben, por la dimisión ocurrida en Madrid. Vamos a tratar a continuación de un tema que no va a acaparar los titulares, que va a acaparar la señora Cifuentes a lo largo de la jornada de mañana e incluso de hoy, pero que afecta a muchas personas. Vamos a hablar hoy, en Espacio Inclusión, de la fibrosis quística.
Bueno, pues para hablar de fibrosis quística en Asturias se encuentra con nosotros y paso a presentárselo el presidente de la Asociación Asturiana, precisamente de esta enfermedad, de la fibrosis quística. Se trata de Manuel Ángel Ramos. ¿Qué tal, Manuel Ángel? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, hoy se celebra o se ha celebrado a lo largo de toda la jornada el Día Nacional de la Fibrosis Quística. Bueno, ¿cómo se ha desarrollado para ustedes esta jornada? Bueno, el Día Nacional de hoy lo hemos desarrollado con una mesa divulgativa en el Centro Comercial Los Prados, informando de la enfermedad y divulgando la situación actual que vivimos a las personas que acuden. También hemos lanzado o continuado con los las pompas a favor de la fibrosis quística, las pompas que representan el símbolo del aire que les falta a las personas con fibrosis quística y lo duro que es respirar. De hecho, nuestro lema es: tú respiras sin pensar, yo solo pienso en respirar. Claro, claro. Bueno, ¿qué es y cómo se manifiesta la fibrosis quística? Bueno, la fibrosis quística es una enfermedad genética, crónica y hereditaria. Sí. O sea, genética porque es un anómalo de un gen que produce que las glándulas que producen las secreciones funcionen anormalmente y el canal de agua, cloro, sodio y todo esto no funcione eficazmente. Y las secreciones son secreciones muy densas y esas secreciones se van alojando en los pulmones, en el hígado, en el páncreas y causando graves deterioros, trastornos, principalmente en lo que es respiratorio, con infecciones y problemas respiratorios graves, y en el páncreas porque las enzimas pancreáticas no ayudan, no funcionan, y hay que tomar mediante pastillas o cápsulas inocuas y sustituir eso de forma oral. Claro, claro. ¿Cómo afecta a la vida diaria de las personas y también de las familias? Bueno, a la vida diaria de las personas, en principio, afecta, llamémoslo duramente, porque son muchos tratamientos los que tienen que hacer diariamente, tratamientos inhalados, tratamientos farmacológicos, fisioterapia respiratoria para ayudar a expulsar esas secreciones y que no produzcan las infecciones, y claro, todo ello son horas que vas quitando al día a día. O sea, un día de 24 horas para una persona normal, para una de fibrosis quística, el día se llena mucho la agenda y es luchar toda la vida con esto, ir cambiando y agudizándose con ciertas infecciones y cosas de estas, pues es muy laboriosa. Y para los familiares, pues es la posición del estar ahí vigilante, ¿no? Claro, de ayudando, pendiente. porque claro, esto es una enfermedad que se detecta hoy en día ya en el nacimiento, y con lo cual convives toda la vida su evolución. Entonces, para los familiares también es muy duro porque tienen que estar todo el día pues, encargándose de lo que son los tratamientos, la fisioterapia, ayudando y mentalizando a las personas con fibrosis lo que deben de realizar para mejorar su calidad de vida. Claro. ¿Cuántas personas en Asturias aproximadamente pueden padecer fibrosis quística? En Asturias tenemos censados 45 casos en la asociación. Hay alguno más que no está asociado, pero nosotros tenemos censados 45 casos, con lo cual, al tratarse de una enfermedad rara, de muy baja prevalencia, pues son muy pocos los casos que tenemos y claro, nos cuesta luchar muchísimo, no es como otras enfermedades que son muy... Afectan a un volumen de población, a un volumen de mayor. población muy... Entonces, primero, tenemos un grave problema que es una enfermedad desconocida. Claro. Entonces, hasta ahora
que ya hemos conseguido que a nivel nacional y en Asturias también exista el screening neonatal. Ya se detecta con la prueba de sangre del talón al nacimiento, ya se detecta la persona que tiene fibrosis quística y entonces se le hacen las pruebas necesarias para saber qué tipo de mutación tiene afectada y todas estas cosas, y ya se inicia el tratamiento desde el inicio, con lo cual se evita ese deambular que tuvieron muchos los anteriores durante varios años por centros de salud, con diagnósticos erróneos, diagnosticándolos de cosas de catarros, de tal crónicos que no tenían nada que ver, que eran falsos, o sea, no era la realidad del diagnóstico que ellos tenían y por lo tanto han retrasado unos años en ir evolucionando. ¿El diagnóstico precoz es por tanto vital? Es esencial. Es esencial. Claro. Bueno, la investigación, ¿cómo está? Bueno, la investigación ahora estamos luchando y saliendo a la calle por conseguir la investigación privada. La investigación es nuestro futuro, es nuestro futuro. Está claro, esta es una enfermedad de momento sin curación, es una enfermedad crónica y sin curación, y entonces hay que movilizarse y tratar de conseguir la investigación haciendo a través de profesionales que se dedican a esto, y no solamente como hasta ahora amparándose en los laboratorios, en los grandes laboratorios que, lógicamente, a enfermedades de tan poca prevalencia y tan escasa, pues no es que nos olviden, pero es difícil que nos hagan grandes investigaciones al haber muy poca incidencia. Bueno, hay, denuncian ustedes, cierto problema con un medicamento. Vamos a ver, ¿qué ocurre? Sí, en la actualidad hay un nuevo medicamento novedoso que se llama el Orkambi, y este medicamento, o sea, no es que cure la enfermedad, porque de momento no se cura. Sí. Este medicamento lo que hace es parar la evolución de la enfermedad como primer paso. Le hace un freno. Exacto. Permite que a los afectados no siga con la evolución de la enfermedad. Y además les va produciendo también, con el transcurso de la toma de este medicamento, el que la capacidad pulmonar que hayan ido perdiendo vayan recuperando poco a poco, con lo cual es algo impresionante para nosotros. Los afectados que pueden, por ejemplo, el Orkambi es solamente para las personas de fibrosis quística que tienen la mutación F508, que más o menos en toda España son sobre unos 200 enfermos. El resto, que tienen otras mutaciones, pues hay que seguir esperando que salgan también este tipo de medicamentos que vayan por lo menos a paliar tal. Sí. Aunque no perdemos la esperanza que, como decíamos antes, con la investigación podamos llegar a conseguir, y hay visos de que se pueda llegar a curar la enfermedad. Ojalá. Bueno, ¿y qué ocurre con este medicamento y con el Ministerio y con demás que denunciaban ustedes? Este medicamento ya hace años que se aprobó en Estados Unidos, hace 2 años que fue aprobado por la Organización Europea de la Salud. En España ya el año pasado también fue aprobado y dado su ok por el Ministerio de Salud y la Organización de Salud. El problema que tenemos ahora es que hay un desacuerdo entre el Ministerio de Sanidad y el laboratorio que lo comercializa por el elevado coste del medicamento. Es un coste muy elevado y bueno, pues hablamos de unos 120.000 euros por persona y año que esté afectado. Entonces, en este momento se ha paralizado la negociación con el laboratorio y nosotros, bueno, pues denunciamos que se está poniendo precio a la vida de las personas con fibrosis quística en base a un problema de coste, y no deberíamos de poner en peligro o perder a unas personas que están afectadas de una enfermedad que puedan tener una mejor calidad de vida porque el precio sea la condición primera. Claro. Bueno, la asociación,
creada en 1988, nos comentaba antes, principales líneas de actuación. Sí, la asociación, sí, efectivamente, se creó en el año 1988. Este año hemos cumplido 30 años, o sea, tenemos una gran experiencia, sí. Y se creó, bueno, pues un grupo de familias que se dio a conocer esta enfermedad, que antes no tal, y para ver y afrontar todo esto, hablar con los equipos médicos, conseguir que hubiese unidades de referencia, porque como es una enfermedad multidisciplinar, no solamente podemos depender de un neumólogo, que es uno de los principales, pero también tiene que haber de digestivo, que es otro, y tiene que haber nutricionista, fisioterapeuta, con lo cual tiene que haber unidades de referencia en los hospitales para que estén coordinadas y se pueda acudir un solo día a una consulta y sea multidisciplinar y evitar tener que acudir en más ocasiones al hospital, con lo que evitamos los riesgos de contagio. Primer paso, que es muy importante, evitar riesgos de contagio para esta enfermedad. El coincidir con otros enfermos, aunque no es una enfermedad contagiosa, no es una enfermedad contagiosa entre la gente normal, pero entre afectados de sí, esas bacterias que tienen en el pulmón, la pseudomonas, el MRSA, el estafilococo, todas esas son caldo de cultivo que en el aire, y si haces coincidir muchos afectados a la vez, pues entonces corre el peligro del contagio, con lo cual hay que tratar de evitar todo ese contagio. ¿Y qué hacemos nosotros también desde la asociación para evitar acudir también al hospital? Por ejemplo, ya desde el año 2001 la asociación tiene el servicio de fisioterapia domiciliaria. Cubrimos con fisios contratadas por la asociación el acudir a los domicilios de los afectados, a hacerles ejercicios de respiración, ayudarles a que puedan sacar esas secreciones, y también a formarles de cómo tienen que hacer el día a día, porque nosotros hacemos 2 sesiones a la semana o 3, pero los demás días de la semana lo tienen que hacer los propios afectados o los familiares, cuando son pequeños. Entonces es un programa muy amplio, muy costoso para la asociación, con lo cual tenemos que hacer muchas acciones para recaudar dinero, porque si no, no habría el servicio. No da para todo. Y es importantísimo poder contar con esto. Mejora muchísimo la calidad y insisto, evitamos riesgos de contagios. Con ello también tenemos otro servicio que es el psicosocial, que es trabajadora social y psicóloga para, en principio, la acogida de los nuevos casos. Es muy importante cuando informar a las nuevas familias que se encuentran con este problema desde el punto de vista de los familiares de los afectados, no solamente desde el punto de vista médico con lo que les expliquen, que es lógicamente es prioritario, pero nosotros les podemos decir el día a día, los servicios, qué se van a encontrar, claro, cómo se va a desarrollar. Perfecto. Todo eso. Para finalizar, voy un poco al principio. Hoy ha sido el Día Nacional, pero mañana será otro día. Mañana será otro día de lucha, de pelea y de sufrimiento. Quiero decir que esto no se quede solamente en el Día Nacional, ¿no? Que se ponga al foco el resto de 364 días, ¿no? Sí, sí. Bueno, nosotros lo llevamos el Día Nacional es porque es el día representativo, y porque, bueno, pues hacemos este tipo de acciones concretas por ser un día señalado al año, pero nosotros tenemos que estar constantemente en la lucha, por eso es lucha contra la fibrosis quística, en la lucha sin bajar la guardia y mentalizando mucho a los familiares, a los afectados, desde la asociación, a las familias y todo esto. Y bueno,
aparte de los 364 días y de lo que decía de nuestro 30 centenario, quiero aprovechar también esto para decir que este domingo 29 vamos a hacer una misa conmemorativa en Covadonga a las 12 de la mañana por nuestros 30 años de lucha contra la fibrosis quística. Pues ya hay un tema más por el cual ya ir a Covadonga. Siempre está bien ir a Covadonga, pues en este caso ya tenemos un aliciente más. Manuel Ángel Ramos, presidente de la Asociación Asturiana de Fibrosis Quística, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y acercarnos, bueno, lo que es la realidad de unas poquitas familias, de unas poquitas personas en número, pero no en lo que se trata de la atención. Que el pequeño número no condicione la atención que deben de recibir. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a vosotros por darnos esta noche como colofón a este Día Nacional la oportunidad de también dirigirnos a la gente y pedir el apoyo. Seguimos en la lucha. Efectivamente, casi sea. Muchísimas gracias. Nos vamos a publicidad rápidamente. Volvemos y vamos a cambiar totalmente de asunto. Vamos a hablar de libros y lectura. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos afrontando ya lo que es la recta final del programa de hoy. Vamos a hablar a continuación de libros, vamos a hablar de lectura. Vamos a hablar con Fernando da Silva, responsable de Casa del Libro en el Centro Comercial Modó. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, para hablar de libros, de lectura y de lo que es tu pasión literaria en este caso, sí, y que cada vez se impone más, nos decías hace unas semanas, sobre todo entre el público más joven, que es la literatura fantástica, ¿no? Sí, bueno, en este caso es más ciencia ficción. Traigo uno de mis libros favoritos, se llama Ready Player One. Ready Player One, vamos a ver, efectivamente. Ready Player One, bestseller del New York Times, una novela de Ernest Cline. Aquí la tenemos. Bueno, ¿qué nos puedes contar acerca de Ready Player One? Bueno, va a salir la película además dentro de poco, ¿vale? El 29 de marzo concretamente. Es, bueno, trata... No la vas a ver. Hombre, en el 2045 pues la realidad es un lugar desagradable, entonces la gente se conecta a un mundo virtual que se llama Oasis, ¿sí?, en el cual pues la gente pasa la mayor parte de su tiempo, sí, ¿vale? Es como, digamos, hacen vida allí. Entonces, bueno, el creador de ese mundo, ¿vale?, muere y quiere delegar toda su fortuna y el control de la empresa a la persona que encuentre unas pistas relacionadas con cultura de los 80 sobre todo, ¿vale? Y el protagonista pues encuentra la primera pista y todo el mundo, claro, después de 5 años de búsqueda, nadie la había encontrado y hay gente, bueno, que tiene más dinero de la cuenta también en ese mundo y quiere pues conseguirlo a toda costa, incluso matar por ello. Pues es una fortuna enorme en la cual, claro, todo este mundo en el 2045 está como empobrecido. Sí. Entonces, pues es la historia de este protagonista, cómo se enamora también a través de este mundo virtual y todo. Vamos, lo recomiendo totalmente, es muy bueno este libro. Buen libro. Película que se estrena el 29 de marzo, nos decías, dirigida por Steven Spielberg. ¿Qué puede ocurrir una vez la película se estrene? ¿Qué puede ocurrir con este libro? Pues que se dispare. Hay mucha gente, sí, suele pasar. Además hay mucha gente que no lo conoce. Es del 2011 este libro, tiene mucho tiempo y bueno, todo que le guste la cultura de los 80, le animo a leerlo, pero mucha gente seguro que ya lo leyó y está esperando por ella. Hombre, esperemos que sea una adaptación buena. Creo que el ejemplo más claro de lo que pasa cuando la televisión o el cine tocan una obra literaria sería Juego de Tronos. Se vendía lo que se vendía, pero cuando salió la serie aquello fue el furor, ¿no? Pero también pasó con Tolkien. Con Tolkien también. Claro, El Señor de los Anillos, mucho antes los libros, y yo los había leído antes. Y cuando salió la película,
fue un boom. Pasa con Juego de Tronos y pasará con millones de libros más, seguro. Sale la trilogía del Baztán, por ejemplo, también salió la película y fue también otro boom. Y también fue otro boom, efectivamente. Bueno, volvemos al libro. Si tuviéramos que compararlo con algo para gente que no se haya acercado a él o no sea mucho de literatura de ciencia ficción, ¿con qué libro, serie o película lo podríamos comparar? Bueno, para hacernos una idea. Es difícil compararlo con alguna película, este libro en concreto, pero bueno, todo lo que le amante de la ciencia ficción, como Philip K. Dick, salió ahora mismo la película de Blade Runner, por ejemplo, también, es muy buena. Los hermanos Strugatsky o muchísimas, bueno, Stanisław Lem, son diferentes todos, la ciencia ficción es muy diferente, pero este libro, bueno, realmente lo compararía con algo así, con algo sobre los 80. Es decir, a la gente que le guste esta cultura o que quiera conocerla, la culturilla esta que todos llevamos, como también sale mucho en Stranger Things, en la película de It, cosinas así de los 80, se lo recomiendo. Claro, recomendable. Bueno, vamos a leer algunas de las críticas que le acompañan al libro en la contraportada, porque hay una que me llama muchísimo la atención. Según Entertainment Weekly, el libro es original e ingenioso. Según NPR, es sumamente divertido. Según la CNN, parte búsqueda del tesoro, parte romance y todo corazón. Y según Austin American Statesman, el sueño de todo friki. Sin duda. Estos son los más claros. No dejan nada, Sin duda, no dejan nada nada a la imaginación. Sí que es verdad el sueño que de todo friki. Ahí lo tienes, tal cual. Salen muchos videojuegos de aquella época, salen muchas series y películas que en aquella época, claro, pues ahora mismo son consideradas, digamos, por la palabra friki. Claro. Todos esos juegos antiguos que jugábamos en las maquinitas. Claro. Ahora considerados de culto también. Exactamente, ¿no? claro, Decir, claro. Bueno, son juegos o literatura de culto en este caso. Bueno, ¿qué me puedes decir del autor? Aquí lo tenemos, Ernst Cline. Bueno, el autor es guionista también. Sacó otro libro después de este que se llama Armada. No tuvo, digamos, la aceptación que tuvo este, quizás porque este dejó el listón altísimo. A mí me gustó personalmente el siguiente libro. Es diferente, muy diferente. Y bueno, y esperemos que saque pronto la segunda parte, que parece que está en marcha. Está en marcha, entonces. Bueno, a la hora de escribir un libro, la gente que sobre todo leéis fantasía, ciencia ficción, ¿se nota mucho cuando el escritor es guionista? Quiero decir, ¿le da otro giro distinto al escritor que simplemente es escritor? Hombre, yo cuando leí este libro que me di cuenta también de que está preparado para una película también. Te das cuenta de que muchos libros que están escritos por guionistas o cosas así, pues hacen un buen argumento también para que sea adaptado al cine. Claro. Que por otra parte, claro, todos los que leímos el libro estamos esperando por ella, entonces se agradece. Lógico. Bueno, nos decías, apostáis un poquito por la fantasía, ciencia ficción, sin olvidar, lógicamente, todos los demás géneros. ¿Fantasía y ciencia ficción captan solo exclusivamente a una persona, digamos, de 45 años para abajo, de 50 a 50, no sé si se llega, o esto cada vez se va acercando más a todos los públicos, o decir que un señor de 70 años pueda... Se acerca a todos los públicos. Es más, ahora mismo estamos teniendo clientes de edad comprendido entre los 50 y los 70 años que compran muchísima ciencia ficción. Muchísima. De hecho, estamos, bueno, y a los jóvenes también, recomendándoles siempre que echen un vistazo al fondo que tenemos ahora mismo, porque hemos aumentado, porque nos parece una gran apuesta y una forma de leer muy divertida. Sí. Es diferente, un poquitín salir un poco de la realidad y ver, pues, otra manera de leer. Otra manera de leer, sin duda. Bueno, este libro, al ir casado, llamémoslo así, con una película de Steven Spielberg, lo cual, bueno, ya viste muchísimo y ya asegura prácticamente el éxito. ¿Tendrá merchandising aparejado o este no es de los que llevará? Pues no lo sé, sí, yo creo que lo va a llevar, porque ya he visto algunas cosas, algunos, bueno, los míticos Funko Pops ahora mismo que están muy de moda, ya he visto que están sacando de los protagonistas y cosinas así que seguro que sí, yo soy el primero seguro que comprará. Serás el primero que irá por ello, claro que sí. Bueno, si nos gusta este libro, si nos gusta este tipo de literatura, ¿a qué más nos podemos acercar así de esta temática? Hombre, pues voy a recomendarle el próximo día un libro, ¿vale? Que se llama...
Bueno, no lo voy a decir, lo voy a decir el próximo día mejor. Mantenemos Es de los incógnita, hermanos de mantenemos Strugatsky. Hermanos Strugatsky. Exacto. Voy a apuntar. Hermanos Y Strugatsky. luego tenemos también, pues bueno, Philip K. Dick, que son unos clasicazos también, Blade Runner. Recomiendo también a Stanislav Lem, es uno de mis favoritos de ciencia ficción. También, pues ahora mismo, bueno, Asimov, Claro. padre de la robótica para mí, para mucha gente también. Y bueno, ¿Asimov se sigue vendiendo? Sí, sí, claro. Sí. Uf, la fundación es mítica, ese libro es algo que todo el mundo que le gusta la ciencia ficción debería leer. Muy bueno. Bueno, pues ya lo tienen. Este es el libro Ready Player One, bestseller del New York Times. Ahora una gran película dirigida por Steven Spielberg y que se estrena el 29 de marzo, tal y como nos decía Fernando, que ya tiene las entradas en este caso, ¿verdad? Ya tienes las entradas. Una novela de Ernest Cline, bueno, que no les va a decepcionar si son amantes de la literatura, ciencia ficción y si no, una buena manera de acercarse a ellos. Bueno, pregunta para que una persona pueda llevarse este libro de Ready Player One. La pregunta en esta ocasión la vas a hacer tú, ya que se trata de tu libro favorito. Venga. Pues la pregunta la haces tú. Pues voy a preguntar cómo se llama ese mundo virtual, que ya lo he dicho en la entrevista. A lo largo de la entrevista. ¿Cuál es el nombre de ese mundo virtual en el que se desarrolla parte de la trama o, bueno, por el que muchas personas están dispuestas a matar para conseguir las claves que encierren, bueno, pues toda la fortuna que ha dejado el creador de ese mundo virtual? ¿Qué ocurre si ustedes, bueno, pues aciertan la pregunta y envían la respuesta al mail que va a aparecer a continuación, ye@esasturias.tv? Ahí nos indican la respuesta correcta, nos indican su nombre y su DNI. Bueno, pues ocurre que nosotros a la semana o 10 días nos pondremos en contacto con ustedes y este libro pasan a recogerlo por la librería de Casa del Libro en el Centro Comercial Modón. Dije bien. Sí, perfecto. Efectivamente. Hablan con Fernando, que les podrá, bueno, pues destripar prácticamente el libro y la película, si ya fue en ese momento el estreno. Bueno, no, lo entregaremos antes de que sea el estreno. Y hablan con él y se dejan asesorar, que seguro que les indica una buena obra, no solo de ciencia ficción, sino de cualquier género. Fernando, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y te vemos en unos días para hablar del libro de los hermanos Strugatsky. Exacto. Es un poco difícil. El apellido es verdadero, ¿no? Sí, es... sí, no, es verdadero, es verdadero. Bueno, Es difícil de pronunciar. es difícil de pronunciar, sin duda. Pues llegamos así al final. Fernando, tiempo para que participes en el difícil reto del volcán. Vamos a por ello. Fernando fue directamente a por la ficha naranja, Sí. en este caso. Creo que fue la que Fue me dio con la suerte que la lo vez conseguiste que en una gané. ocasión. Bien, vamos allá con ello. Bueno, pues vamos a ver. Elige al azar. No. Nada en este no caso. suerte. No ha habido suerte. No ha habido suerte. Fernando, muchísimas gracias. Bueno, continuamos en esta noche y a continuación nos vamos a dar un paseo por la historia. Paseo por la historia que, como siempre, nos damos de la mano de José María Rodríguez, profesor de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, para hablar a continuación de un tema que tiene que ver con el mar, con los naufragios y con las catástrofes marítimas. El pasado 15 de abril se cumplieron 106 años del hundimiento, del naufragio del Titanic, quizás el naufragio más mediático de la historia, más conocido de la historia y sobre el que ha habido películas, bueno, ya saben, la de Leonardo DiCaprio, bueno, libros, series de televisión. Sin embargo, no fue el naufragio o el hundimiento en el que más víctimas hubo que lamentar. En el Titanic fueron aproximadamente 1.200 personas. Vamos a hablar del naufragio de un barco, el Wilhelm Gustloff, en el que murieron 9.618 personas. 9.618 personas. Si el naufragio del Titanic fue en el año 1912, el del Wilhelm Gustloff fue en el año 1945 y se saldó, ojo con este dato, con 9.618 personas ahogadas o congeladas en el mar Báltico. Bueno, ¿qué ocurrió
al buque o al barco Wilhelm Gustloff en 1945. Bueno, lo primero decir que esta tragedia ocurrió en el marco de la Segunda Guerra Mundial, entonces quizás por eso ha resultado oscurecida. Pero no era un barco de guerra. No, era un crucero de pasajeros, un transatlántico. Ahora bien, hay que explicar el contexto. Bien. Estamos en el último año de la Segunda Guerra Mundial, en los meses finales, 1945, cuando en el Mar Báltico, cuando Alemania ya está francamente perdiendo la guerra, y ellos lo saben, ¿no? Entonces, los rusos están avanzando, ya están invadiendo el primer rincón del territorio alemán al que llegaron, que era el territorio llamado de la Prusia Oriental, que era un enclave alemán situado En la actual Polonia. más allá de la actual Polonia, en el espacio que hay entre la actual Polonia y la actual Lituania. Bien, un territorio amplio, poblado por millones de alemanes. Era, a decir verdad, uno de los más antiguos territorios alemanes, el territorio que los alemanes consideraban como su patria natal, originaria, la antigua Prusia, en una palabra. Bien, entonces, ¿qué pasa? En esos meses de enero semanas de enero de 1945, los rusos ya están arrollando y están avanzando, invadiendo ese territorio ya. Bien, quizás en respuesta a los pillajes y las masacres que los alemanes habían realizado años atrás en la invasión de la Unión Soviética, ahora los rusos les están devolviendo la misma moneda y están procediendo a violar, masacrar, torturar a toda aquella población civil que encontraban a su paso. Entonces, claro, se desató el pánico entre los residentes alemanes allí. Intentaban, en pánico un sálvese quien pueda, intentaban huir por todos los medios, por tierra, por mar, arrastrándose en la nieve, en el hielo y tal, hacia la Polonia ocupada y hacia la seguridad digamos, del territorio metropolitano alemán. Bien. ¿Qué ocurrió? Llegó un momento en que el territorio de la Prusia Oriental quedó completamente aislado por tierra. Sí. Entonces el jefe de la Marina alemana, Karl Dönitz, ordenó a los restos de la Armada alemana y a todo buque que flotara, sí, grande, mediano, pequeño, mercante, pesquero, de recreo, de vela, de motor y tal, que procediera a una enorme operación de evacuación. Una evacuación que tenía que sacar de allí al personal militar, que todavía se cifraba en 500.000 de soldados, y el personal civil, que eran varios millones de personas. ¿Millones? Millones de personas, sí, hablamos de millones de personas. Bien, entonces comenzó a finales de enero de 1945 la llamada Operación Aníbal. Operación Aníbal. Una operación naval, militar, sí. Que se iba a prolongar hasta los últimos días de la guerra y más allá incluso. ¿Vale? Que implicó a la totalidad de barcos de guerra que Alemania poseía y a más de 1000 embarcaciones civiles de todo tipo, desde los mayores y más modernos transatlánticos, entre ellos el Wilhelm Gustloff, hasta los barcos de pesca y de recreo más humildes. Bien, o sea, como una evacuación de Dunkerque, pero multiplicada por 100 y prolongada en el tiempo. Un Dunkerque a gran escala. A grandísima escala, sí. Pero desconocido completamente. Muy poco conocido. Bien, entonces, uno de los barcos implicados, quizás el de mayor envergadura probablemente en esta evacuación, era el Wilhelm Gustloff. ¿El Wilhelm Gustloff qué era? El Wilhelm Gustloff era probablemente el orgullo de la Marina civil y mercante alemana. Era el transatlántico construido... Lo tenemos en la imagen. Sí. Era un transatlántico... Un transatlántico construido justo antes de la Segunda Guerra Mundial. El barco probablemente más moderno y mejor dotado de Alemania y de Europa en aquellos tiempos, hablamos del año 1937. Un barco muy avanzado, lujoso, etcétera, que en su día, estaba destinado, como era su cometido, a ser un transporte de línea y a hacer cruceros de recreo. Cruceros de recreo que gestionaba esa organización que formaba parte del partido nazi, esa especie de sindicato vertical que proporcionaba semanas de vacaciones y recreo a los trabajadores alemanes por cuenta del partido nazi. Por tanto, este barco... ¿A las clases más humildes? A las clases trabajadoras. Esos viajes de recreo que este barco daba a los trabajadores alemanes vinculados al partido nazi, evidentemente, a los sindicatos nazis, era una de las, logros que el régimen nazi exhibía ante su pueblo y ante el mundo. Bien. También podemos decir, a título de curiosidad, que este barco trajo de regreso a Alemania al final de nuestra guerra civil a los hombres de la Legión Cóndor. Bien. Son detalles, anécdotas. Sí. Pero
Empieza la guerra, ¿no? 1939, y este barco, como tantos otros, deja de tener cometidos civiles y pasa a servir al esfuerzo de guerra. ¿Cómo? Tras convertido en un buque hospital. Todo el propio barco, con todas sus instalaciones, servía, como solía suceder en todos los países con barcos de este tipo, como un barco para recibir y transportar y acoger heridos de guerra. ¿Vale? Bien. Entonces el barco fue pintado con los colores de la Cruz Roja y tal, y pasó prácticamente toda la guerra sirviendo ese cometido de buque hospital. Sí. Solo que al llegar este mes de enero de 1945 cambia de cometido y es destinado, como el resto de prácticamente embarcaciones alemanas que flotaran o se movieran, a la evacuación de refugiados. Bien. Entonces, hombres, mujeres, niños. de todo. Sí, se supone, vamos a ver, el día que el barco salió para su última travesía, debía llevar a bordo 10.600 y pico personas, de las cuales hoy sabemos que puede que 3.000 o 4.000 fueran niños. 10.000 y pico personas, de los cuales 3.000 eran niños, entonces entiendo que el barco iba hasta arriba. Hasta arriba. Sí, el barco estaba totalmente atestado. Bien. Sabemos que iba en torno a 1.000 personas, 1.000 quizás cadetes jóvenes de la Marina alemana, también, sería el único personal militar que podía llevar, y 375 o 400 enfermeras de la Marina también, que ocupaban un espacio, el espacio de la piscina, un espacio amplio donde se había establecido como una especie de puesto de socorro. En la piscina quitaron el agua y también gente para bueno, y luego todo el espacio en torno a la piscina, un espacio amplio y tal, el que haya ido en un barco de recreo lo conoce, ¿no? Ese era, como si dijéramos, el pequeño hospital o puesto de socorro del barco. Bueno, bien. Entonces, el barco salió, los barcos cuando iniciaban la evacuación se dirigían hacia Alemania o hacia la Dinamarca ocupada por los alemanes, hacia Copenhague, ¿no? El trayecto podía durar algo más de 24 horas. Lo que pasa es que estaban continuamente a merced de ¿qué? De los ataques de los submarinos rusos, de los aviones rusos y de los aviones británicos, correcto, que también, bueno, o de las minas colocadas por los británicos también. Un trayecto muy peligroso, muy arriesgado. Por eso prefería hacerse de noche, y el barco salió de noche. A la tarde-noche del 23 de enero el barco abandonó el puerto polaco hoy en día de Gdynia, un puerto importante que hoy en día pertenece a Polonia, pero que en aquel momento pertenecía al Reich alemán y tenía el nombre de Gotenhafen. Bueno. Entonces el barco inicia su travesía y tal, ya bajo la amenaza permanente de los ataques soviéticos, y en la más completa oscuridad. El barco va oscurecido para no delatarse, pero en un momento dado reciben noticias de que hacia ellos se dirige otra embarcación alemana, un dragaminas. Entonces, para advertirles o evitar el choque, el barco enciende sus luces. Enciende sus luces y es inmediatamente localizado por un submarino soviético que prepara el ataque y dispara 3 torpedos que hacen impacto de lleno. Primer torpedo en la sección de proa, y ya fue un impacto muy, muy grave que obligó a cerrar los compartimentos estancos del barco de ese área y aislar y condenar a todo el pasaje y personal que iba allí. Otro impacto alcanza justo el área aquella que hemos dicho de la piscina donde iban las enfermeras y murieron, excepto 3, todas ya en el acto. Y el tercer impacto alcanza la sala de máquinas, deja el barco sin gobierno y deja el barco sin energía eléctrica. Entonces ya todo el barco queda ya a oscuras. Entonces ya automáticamente se desata el pánico, sálvese quien pueda. Entonces ya ese número de 10.000 y pico pasajeros, bueno, pues ya pierden totalmente, digamos, pues, la serenidad y tal, y intentan pisotearse unos a otros, salir del barco y tal. Muchos ya se supone que mueren atrapados y pisoteados en las cubiertas inferiores, otros suben arriba a las cubiertas superiores, se arrojan al agua. Hay que decir que la temperatura exterior, la temperatura ambiente era de 20 grados bajo cero. Claro, en enero el agua del Báltico prácticamente... Sí. En el agua flotaban témpanos de hielo. Algunos ya, bueno, se tiran al agua. Los que se tiran al agua a los pocos minutos han de estar muertos ya, directamente por hipotermia. Claro. Los que intentaron arriar los botes y las balsas no pudieron porque todo digamos, las grúas y los cables que los sostenían estaban atorados, congelados, y el barco, entre tanto, y no tardó menos de 50 minutos en hundirse. Se volcó sobre un lado, en un último momento se volvió a deslizar otra vez, pero nada, al final bueno, se termina de zozobrar y dar la vuelta y hundirse. Y se lleva consigo a 9.618 personas, en este caso.
¿Hay operación de rescate? ¿Algún Hay barco operación de rescate. llega El en barco no ayuda? iba totalmente solo, iba rodeado de 2 pequeñas embarcaciones de guerra, 2 torpederos, que bueno, hicieron una gran labor, recogieron cada uno 400 y pico supervivientes dentro de lo que cabe, que son barcos muy pequeños, y algún otro barco más que acudió a la zona y tal, algunas decenas más, bueno, en total se salvaron 996 personas. Es decir, se salvaron solamente 1 de cada 10 de los, o menos de los que iban allí y tal. El submarino ruso que propicia el ataque, ¿siguió operando en la zona? El comandante... Siguió operando y de hecho unas semanas más tarde hundió otro barco también con pérdida de en torno a 4.000 vidas también. De esta misma operación de evacuación. Sí, de esta misma operación de evacuación, sí. Contra lo que podamos pensar, esta operación duró, ya te digo, casi 4 meses hasta el final de la guerra. Este hundimiento fue catastrófico, otros hundimientos también lo fueron. El buque de pasaje Goya perdió 4.000 personas, el general Steuben perdió 3.000 personas, otros buques también perdieron centenares de personas, pero claro, se salvaron más de 2 millones de personas. Sacaron a 2 millones Sacaron de personas. a 2 millones de personas, los alemanes. De Prusia Oriental. Sí, porque cada barco de estos daba 10 o 12 o más viajes. Lo que pasa es que claro, se la jugaban en cada viaje, en algún viaje podían ser alcanzados. ¿Cuántos sacaron los ingleses de Dunkerque? Sacaron en torno a 200 y pico mil, 300.000. 300.000 hombres en números redondos. Sí, sí, sí. Y 2 millones, 2 millones de civiles y medio millón de soldados. 2 millones de civiles Sí, y medio millón de soldados sí, sí. escaparon de Prusia Oriental. Más de 3 meses. En 3 meses. Pero claro, los viajes eran continuos. Luego la Marina de Guerra alemana, que fue la encargada de planificar y realizar esta operación, los buques propiamente de guerra, digamos los destructores, los cruceros, los acorazados que todavía le quedaban a la Marina de Guerra alemana, en una labor incesante se acercaban a la costa y hacían fuego de cobertura para permitir tener unas mínimas cabezas de playa donde los refugiados pudieran embarcar en lanchas y en botes a los buques grandes. Mantenían alejados o pulverizaban a las avanzadillas rusas de carros y de infantería que intentaban acorralar a la gente contra la playa. Claro. Y bueno, se dice que en esas semanas finales de la guerra los barcos de guerra alemanes dispararon más munición en esas semanas finales de la guerra que en los 6 años de guerra anteriores. Claro. Bueno, el comandante ruso tuvo una vida azarosa. Bueno, el comandante ruso, un personaje maldito por la historia y por los azares de su vida. Cumplió en lo que en teoría debía ser su obligación, disparar a un objetivo en tiempos de guerra, pero luego era un personaje polémico, indisciplinado, alcohólico, no vio reconocido su hundimiento por los propios rusos. Al final terminó muy mal su carrera, fue arrestado, degradado, condenado a Siberia, a los campos forzados de Kolyma, y cuando regresó y terminó su vida totalmente indigente y alcohólico en Leningrado. Bueno. Bien. ¿Hay película, hay libros? Hay película, una película alemana, y luego quien quiera profundizar en este tema. Sí, hay película, una película alemana, habrá que buscarla por internet, no está muy difundida aquí en España y tal. Hay reportajes también, bueno, como en YouTube hay reportajes de casi todo, ¿no? Y luego Günter Grass, el escritor alemán, fue el que primero empezó a arrojar luz. Hay una novela de él. Príncipe. Efectivamente, hay una novela de él, porque él vivió estos hechos. No quiere decir que él subiera en este barco, pero él vivió todas esas escenas de horror finales de la Segunda Guerra Mundial y era conocedor de esta tragedia, y hay una obra suya en que la menciona. Que decir que todo esto, hubo supervivientes y tal, pero bueno, fue una tragedia oculta o silenciada durante años. A los rusos no les interesaba difundirla. De hecho, ellos mismos no premian al comandante que realizó el hundimiento. Y el barco, decir que se hundió en aguas no demasiado profundas, 44 metros, entonces los rusos, al acabar la guerra, enviaron buzos para dinamitar los restos del barco, porque el barco, bueno, se hundió, un barco de 200 y pico metros de eslora, es un señor barco. Un señor barco. Dinamitaron los restos del barco para borrar posibles huellas de lo que había sucedido, pero bueno, da igual, los restos que aún permanecen fueron redescubiertos en 1995, y bueno, expediciones modernas de investigación han llegado aquí y han encontrado pruebas de cómo fue el hundimiento, de cómo fueron los impactos y demás. Bien. Y en Alemania tampoco digamos, quitando a Günter Grass, como hemos dicho, hasta el día de hoy tampoco se hizo... Tampoco revolvieron más por ello.
Bueno, pues esa es la trágica historia del Wilhelm Gustloff, el transatlántico que tiene, bueno, pues el dudoso honor de ser el que con su hundimiento, naufragio o torpedeamiento a manos de un submarino soviético, bueno, pues se llevó más personas a la tumba, 9.618. Bueno, no nos vamos a ir con esta cara trágica, vamos a ver si superamos el siempre difícil reto del volcán. Bueno, ya sabe, reto del volcán, ya sabes en este caso que hay que conseguir que erupcione esa roca volcánica. Si lo consigues, bueno, pues tendrás como premio una de estas joyas Anarchy, estas joyas de acero, anillos en este caso, cuyo distribuidor oficial está en la plazuela San Miguel número 1 de Gijón. ¿Qué color eliges para llevar adelante esta difícil tarea? El naranja, adelante. El naranja está de moda. Nada, no ha habido suerte en este caso. No ha habido suerte, con lo cual, para otra ocasión será no ha habido joya Anarchy. Gracias por esta aportación, nos vamos, gracias por su atención. Volvemos mañana, ya saben, correo electrónico ye@esasturias.tv para ponerse en contacto con nosotros, con nuestros invitados o colaboradores. Hasta mañana, gracias por su atención y ahí nos vemos. Chao.